En este material estaremos hablando de la metodología de la intervención social vinculada sobre todo a las técnicas e instrumentos que estaremos revisando. Primero, rescatar el esquema muy básico de la acción de trabajo social porque sobre todo nos va a dar la visión epistemológica, la base teórica, desde luego el acomodo metodológico, y yo creo que también es importante para la ubicación ético-política. Este esquema nos proporciona los tres elementos indispensables cuando nos acercamos al acompañamiento en una problemática, porque, bueno, hay que ubicar a los actores sociales, que son los sujetos, la estructura social con la que van a estar vinculados, por ejemplo, las instituciones desde las que vamos a trabajar y las que son parte de la propia vida de los actores sociales. La acción social que constituye las prácticas, es decir, la interacción entre esos actores y la estructura social. Repito entonces que los actores sociales serían los sujetos, la estructura social el escenario y la acción social las prácticas. También vemos este esquema para recordar que en nuestro caso siempre la investigación tiende a la intervención, es decir, es el camino para la intervención. En medio está el diagnóstico social, ya hemos hablado de que estos elementos son transversales, son dinámicos y constituyen lo que llamamos praxis social, que en el sentido hegeliano pues sería la práctica social, pero acompañada de la teoría y de la reflexión. El proceso metodológico presenta estas 5 etapas, dependiendo de los autores pueden cambiar, yo presento estas 5, y también una preetapa que llamamos de encuadre institucional, luego la primera etapa, conocimiento de la realidad o primera aproximación, interpretación técnico-científica o diagnóstico social, la planeación, donde se plantean las estrategias de acción profesional, la ejecución y la evaluación. Me regreso porque el proceso de sistematización es también transversal durante todas las etapas y es pues este proceso que consiste en la recuperación de la experiencia de intervención. El encuadre institucional como preetapa es indispensable porque nos permite determinar justamente estos elementos que mencionaba en la primera diapo, porque nos ayuda a ubicar desde qué institución estamos interviniendo. Por ejemplo, no es lo mismo si intervenimos desde una institución de salud que de una de educación o de otro tipo, y eso determina hasta dónde llega nuestra intervención muchas veces. La práctica social y los actores sociales, los agentes profesionales que van a participar y los sujetos destinatarios de esa intervención. En esta preetapa, lo más común es utilizar la ficha social, a lo mejor la investigación documental, dado que tenemos que encuadrar nuestra intervención. Es posible que tengamos que revisar manuales de procedimientos, en general normatividad, incluso a veces es necesario revisar elementos jurídicos. En la primera etapa, que es el conocimiento de la realidad, como aquí es importante determinar qué ocurre, dónde ocurre y de qué manera, a través de estos elementos que es muy conocido dentro del trabajo social, son los que generalmente investigamos. Las técnicas más comunes pues serían las entrevistas, la observación, los cuestionarios estandarizados, la valoración residencial a través de la visita domiciliaria. Es posible que tengamos que elaborar familiogramas, diario de campo, recopilación de evidencia documental, diversos instrumentos como reportes, escalas de actitudes y de opiniones,
en general test estandarizados para medir indicadores. Aquí también es posible que estemos utilizando el estudio socioeconómico, este instrumento que también nos es útil. En la segunda etapa, que es la interpretación técnico-científica, también llamada de diagnóstico social, que incluye el pronóstico, como lo que tenemos que hacer es la vinculación y la explicación de las prácticas sociales a través del análisis de datos y valoración integral. Bueno, las técnicas que solemos utilizar son entrevistas en profundidad que permitan confirmar hipótesis, por ejemplo, entrevistas de devolución, síntesis descriptiva, categorización, elaborar ecomapas que muestren redes y vínculos sociales. Ahora, si la si la intervención es comunitaria, probablemente desarrollamos el diagnóstico participativo, que tiene toda una metodología, árbol de problemas, entre otras técnicas. En la siguiente etapa, la de planeación, aquí pues elaboraremos el plan, los programas, los proyectos, y las técnicas más usuales serían el análisis FODA, mapas mentales, esquemas en general, escala sociométrica de prioridades secuenciales, análisis de riesgos. Es posible que aquí tengamos que elaborar el informe social, manuales de procedimientos, o sea, la técnica de investigación documental, para ir encuadrando la propuesta de intervención. En la etapa 4 de ejecución, que es la fase operativa y también donde se le da forma a la sistematización, se utilizan cronogramas, escalas de evaluación de procesos, cuestionarios de funcionamiento familiar, a lo mejor, escalas de resiliencia. Ya hablando de la intervención propiamente, dependiendo de los objetivos de aquella, bueno, se establecerán las técnicas. Y finalmente en la evaluación, que es donde se contrastan los objetivos con los logros, y se revisan los indicadores cual y cuantitativos, es posible utilizar interrogatorios de seguimiento, listas de cotejo, escalas de autoevaluación, por ejemplo, a los sujetos que participan, en general portafolio de evidencias. Recordar que las técnicas que he estado mencionando se ejemplifican en una etapa particular, pero desde luego están ahí listas para cuando haya necesidad de utilizarlas en cualquier etapa. Los conceptos más importantes dentro de esta temática sería, bueno, la metodología, que es la que engloba métodos, modelos, técnicas e instrumentos, y que pues permiten el diseño de una estrategia. Los modelos de intervención son definidos como patrones de procedimientos estandarizados y, bueno, deben contener de manera indispensable dos componentes básicos. Uno sería el teórico, que se deriva de una teoría, y el otro elemento indispensable sería el elemento empírico, es decir, es indispensable que se pueda aplicar en la práctica. Método supone una ruta a seguir para alcanzar un fin, según Ezequiel Anderegg, y recordar que es un proceso, mientras que la técnica es una actividad y los instrumentos son un objeto. Esto sería muy importante de recordar para no confundirlas. Entonces, método es un proceso, técnica es una actividad y los objetos son llamados instrumentos. Entonces, bueno, la técnica sería este procedimiento concreto que nos permite el control, el conocimiento, la transformación de esta problemática donde estamos participando, dependiendo de nuestros objetivos.
y los instrumentos, las herramientas que recogen la información. Lo que nos permite registrar. También es necesario recordar que las técnicas generalmente son acompañadas o respaldadas por un instrumento. Por ejemplo, la entrevista. Cuando se realiza, bueno, es una técnica, pero puede estar acompañada de una guía de entrevista que sería un instrumento, y también el reporte de entrevista donde vaciaremos los datos es un instrumento que nos permite recabar esta información. Hay instrumentos que se pueden utilizar por sí solos, como una escala determinada que nos arroja una información, y que no es necesario que se realice con una técnica, es simplemente la aplicación de ese instrumento para recabar información. Y bueno, terminar con comentar que puedes escribir al correo en la plataforma de todos los medios que ya conocemos, y también revisar el resto del material en la plataforma para las actividades de la semana.